Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión en directo desde Oaxaca. Vamos a la presentación de las relatorías por mesa de este tercer encuentro regional de institutos, tribunales electorales e INE 2025, tercera circunscripción. Por favor, les pedimos a todas y a todos tomen su lugar. Presento a María Eugenia Villatorres, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a Manuel Cortés Muriedas, consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Enedina Juárez Gómez, magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, también a María Salomé Medina Montaño, consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, Hernán González Sala, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Gloria Esther Mendoza Ledesma, consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Muchas gracias por su presencia. Además, moderará esta mesa la consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Marina Marta López Santiago. Damos la bienvenida a todos con un fuerte aplauso y tendrá la voz nuestra moderadora. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un gusto estar en el encuentro regional de institutos y tribunales electorales de la tercera circunscripción plurinominal. Por cuestiones del tiempo, vamos a agilizar un poquito esta mesa. Les pido a todas mis colegas, consejeras, consejeros que me tengan paciencia. Voy a darles únicamente 5 minutos para que hagan la relatoría de la mesa que les tocó. Discúlpenme de antemano, pero sí les voy a estar poniendo ahí tiempo agotado para que agilicemos esta mesa. Y pues ya saben, siempre en la última mesa tenemos que hacer estos ajustes y voy a entrar de lleno ya a las relatorías para agilizar este tiempo. Le voy a ceder el uso de la voz con la relatoría de la mesa 1 a María Eugenia Villatorres, quien es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Con 5 minutos únicamente, querida magistrada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están presentes y a los que nos siguen en las redes sociales. Agradezco mucho a la presidenta de la Sala Regional Jalapa, Roselia Bustillo Marín, así como a su integración, al magistrado José Antonio Troncoso y a la magistrada Eva Barrientos, por la invitación a participar en este encuentro regional de institutos tribunales electorales INE 2025 de la tercera circunscripción. De igual manera, me gustaría agradecer a la magistrada presidenta Sandra Pérez Cruz, del Tribunal Electoral de Oaxaca, así como a su integración. Muchas gracias. Aplaudo esta convivencia entre autoridades electorales porque nos permite propiciar el diálogo, el análisis conjunto y la reflexión sobre temas relevantes y desafíos en la justicia electoral. El día de hoy me corresponde hacer la relatoría de la mesa número 1, los derechos políticos de las personas con discapacidad y el ejercicio de su ciudadanía. En dicha mesa de análisis, Sergio Avilés de Meneji, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, durante su participación manifestó que hay barreras visibles e invisibles, así como limitaciones normativas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad y que ello empobrece nuestra democracia. Dijo también que el derecho a ser votado es una agenda pendiente del Congreso de la Unión. Destacó que el derecho a la consulta es también un derecho político electoral y concluyó señalando que nuestro compromiso con las instituciones electorales es avanzar hacia un modelo donde la inclusión sea la forma natural de funcionar, porque una democracia que excluye no es una democracia. Por su parte, el consejero del INE, Jorge Montaño Ventura, destacó las acciones en favor de las personas con discapacidad por el INE emprendidas como son la accesibilidad en los módulos de atención ciudadana con rampas, para garantizar que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo el trámite de su credencial para votar con atención prioritaria. También destacó el diseño universal de la credencial para votar con elementos táctiles
que ya permitan su identificación a personas que tienen una debilidad visual, la accesibilidad a las casillas electorales, el protocolo para el voto de las personas con discapacidad y como instrumentos para ayudar a votar cuentan con una plantilla en braille y la capacitación incluyente para funcionarios de casilla. Asimismo, la consejera presidenta del OPLE Tabasco, Elizabeth Nava Gutiérrez, nos dijo que según datos oficiales del INEGI, en Tabasco la mayoría de las personas con más de 18 años cuentan con alguna discapacidad y son mujeres. Manifestó que el OPLE de Tabasco ha emitido medidas de nivelación y criterios preferenciales a favor de las personas con discapacidad. Igualmente dijo que han detectado que algunos de los inmuebles donde se instalan las casillas no cuentan con medidas de accesibilidad. De igual forma, destaco que Edgar Cruz Luján, activista de los derechos de las personas con discapacidad, destacó que desde hace 3 años todavía escuchábamos los términos discapacitados o capacidades diferentes, los cuales son incorrectos. Expresó que hay mucha teoría y muchas complicaciones a la hora de llevarlas a la práctica. Consideró que a la hora de la práctica, las personas con discapacidad no están siendo parte de la justicia electoral, lo que representa un gran reto, porque si bien se están emitiendo lineamientos, sentencias y acciones, lo cierto es que se están haciendo desde la perspectiva de personas que no tienen ninguna discapacidad y quienes deben opinar no están siendo incluidos en el proceso. Finalmente, la consejera del OPLE Chiapas, Elena Margarita Jiménez Martínez, nos habló sobre los derechos políticos que facultan a las personas a interactuar en la esfera pública, por lo que se debe reconocer autonomía de las personas con discapacidad a fin de que puedan ejercer sus derechos en plenitud. En conclusión, las barreras empobrecen la vida democrática, por lo que debemos seguir trabajando la dignidad humana para el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad en todo. Desde lo local, como autoridades, velamos por la democracia y el ejercicio pleno de los derechos humanos, tratando de materializarlos a través de medidas inclusivas. Con esto se busca una justicia de calidad humana y democrática, asegurando el voto efectivo para todas las personas con discapacidad. También se planteó una perspectiva de las personas con discapacidad, reconociendo que el reto principal es llevar a la práctica la teoría con la finalidad de que dichas personas sean parte de la toma de decisiones con respecto a sus derechos político-electorales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida magistrada María Eugenia Villatorres, quien nos hizo favor de dar la relatoría de la Mesa 1. Ahora bien, voy a ceder el uso de la voz al relator de la Mesa 2, Manuel Cortés Muriedas, quien es consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Adelante, consejero, por favor. Ahí está, ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a todas y todos los presentes. Me tocó a mí hablar sobre la relatoría de la Mesa 2, los derechos políticos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y el ejercicio de su ciudadanía. Bueno, en primer momento y de manera muy rápida quiero dar el agradecimiento a la Sala Regional por la invitación, a la magistrada presidenta Roselia y a los integrantes del Pleno, el magistrado Troncoso y la magistrada Eva. Y bueno, espero que hayan tenido una buena estancia en esta ciudad tan cálida como de Oaxaca. Esperamos su pronto retorno. Y ya entrando al tema, yo de estar escuchando las participaciones, encontré una preocupación común entre los participantes, las y los participantes, que es esta deuda que tenemos con y para nuestras comunidades indígenas, y que si bien ha existido avances en el acercamiento y maximización de sus derechos político-electorales, hay una brecha en la que aún hay que reducir, además de la profunda preocupación por la usurpación en las candidaturas.
Esa fue una cuestión que vi común en la participación de todos los integrantes de esta mesa. Bueno, ahora bien, en cuanto a la participación de la abogada indígena Flora Gutiérrez, ella comentó que en el sentido de que estos temas no solo debemos abordarlos como estudiosos, especialistas en la materia, sino que debemos acercarnos más a la ciudadanía, conocer sus puntos de vista, las diferentes aristas y perspectivas para sensibilizar el derecho y hacerlo más ciudadano, para hacer llegar a nuestras comunidades ese espíritu de justicia que tanto se busca. En ese sentido, las acciones afirmativas sin duda juegan un papel importante para la usurpación de los derechos que ahí se proclaman. Ponen en tela de juicio el acceso efectivo a estos, por ejemplo, la autoadscripción calificada en la postulación de candidaturas indígenas, refirió la licenciada Flora Gutiérrez, que es una experiencia en el proceso local ordinario pasado en el estado de Oaxaca. Diversas personas candidatas que se postularon por esta acción nunca antes se habían identificado como tal, y las autoridades electorales correspondientes fueron muy laxas en permitir su omisión mediante la presentación apócrifa o fraudulenta de documentos con los que se pretendía acreditar dicha adscripción. Además, refirió que desde una perspectiva ciudadana, para tener por válida esa adscripción, debía ser necesario equipararla como a una elección de sus autoridades por usos y costumbres, mediante una asamblea comunitaria donde no quede lugar a dudas su origen y tener certeza de que compartan la visión de su comunidad. Por su parte, la consejera Magdalena Vila, en su experiencia en el estado de Chiapas, reafirmó el tema de la usurpación de candidaturas indígenas y, a pesar de que se encuentra reglamentado, la realidad ha superado el contexto legal que regula este tipo de postulaciones de candidaturas ante la maquinación fraudulenta de registros para postularse por esta vía. Por otra parte, Víctor Leonel Juan Martínez, titular de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habló de la autonomía política y representación de los pueblos y comunidades indígenas que ha transmitido, de estar invisibilizada a una exclusión jurídica, hasta el reconocimiento de sus formas de elección de representantes bajo sus propias reglas que, si bien ya existían, eran extrañas para un régimen centralista previsto por la Constitución. Dentro del periodo de evolución en el reconocimiento de las autoridades electas por usos y costumbres, hubo una emergencia de casos relacionadas con la aplicación de recursos públicos y la elección de sus autoridades, lo cual llevó a las autoridades jurisdiccionales electorales a anular elecciones. Esta acción fue derivada de un desconocimiento del complejo andamiaje de usos y costumbres de las comunidades indígenas por ser un sistema de reglas, principios e instituciones diversas a las establecidas en la ley. También, durante la evolución del reconocimiento de las autoridades electas por sistemas consuetudinarios, nos topamos con el derecho a la consulta, de la que derivó el cambio de uso de elección de autoridades del orden constitucional a usos y costumbres, como el caso Cherán. Finalmente, señaló que la lucha insistente de las personas indígenas contra los partidos políticos por la usurpación de candidaturas para acceder a una curul, pues se confunde el derecho individual de una persona candidata que no pertenece a un sujeto colectivo y que no es acorde a la cosmovisión comunitaria. Ahora bien, por su parte, la consejera María Fernández Sánchez del Estado de Veracruz nos relató sobre la implementación de acciones afirmativas a favor de las candidaturas indígenas. Ha sido compleja, sin embargo, consideró que no solo ha sido en su estado. Un factor que también ha impedido el goce efectivo del derecho a ocupar un cargo de elección popular de las personas indígenas ha sido la omisión constitucional de las legislaturas de crear leyes que garanticen el acceso efectivo a esta prerrogativa. Sin embargo, los que se han encargado de ello han sido los tribunales electorales, quienes desde la perspectiva judicial lo han hecho posible al vincular a las legislaturas correspondientes o garantizarlo. Este resultado no ha sido espontáneo, pues el reconocimiento de los sistemas normativos internos ha surgido a partir de la necesidad de hacer valer los derechos de quienes los sustentan y su exigencia regular. Por su parte, la magistrada Sandra Cruz, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, nos refirió que en este estado el catálogo de comunidades que rigen sus elecciones por usos y costumbres contienen datos limitados, y esto se debe a la recopilación de información no fue validada por las propias comunidades, o bien porque así fue sostenido en elecciones ya realizadas que no contenían el espíritu de la elección comunitaria.
Esto seguirá siendo un reto, pues esta información sin duda debemos complementarla a partir de estudios antropológicos, sociológicos, visitas in situ, análisis de elecciones previas, para con ello subsanar la ausencia de información. Sin abundar más en reiteraciones desde nuestra perspectiva, nuestras respectivas trincheras, debemos asumir el rol más proactivo con el fin de disminuir la brecha en el ejercicio del derecho de las personas que integran las comunidades indígenas sin perder de vista la interseccionalidad que ya existe. Agradezco de nuevo la invitación y fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, consejero Manuel Cortés Muriedas, quien es consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Pasamos a la relatoría de la mesa 3, quien está a cargo de Enedina Juárez Gómez, magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco. Hasta por 5 minutos. Adelante, magistrada, por favor. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes y a los que siguen por las redes sociales este tercer encuentro regional. Agradezco a los magistrados de la Sala Regional Jalapa, a la magistrada presidenta Roselia Bustillos Marín, la magistrada Eva Barrientos Cepeda y al magistrado José Antonio Troncoso Ávila por hacer posible este encuentro que nos fortalece. Bueno, trataré de cumplir en el tiempo estimado, tomando en consideración que en un tiempo fui juez de control. Por lo tanto, espero cumplir ese reto. En el año 2006 se les permitió a los migrantes ejercer el voto por primera vez para la elección de presidente de la República. En el año 2014 se da una reforma para que puedan votar para presidente de la República senadores, gobernadores de los estados, de acuerdo al distrito electoral en que se encuentran inscritos. Sin embargo, aunque la votación de los migrantes ha ido aumentando, no hay que perder de vista que muchos migrantes no cuentan con su credencial para votar. El voto de los migrantes es de manera postal, presencial o electrónico. El motivo por el cual los migrantes no cuentan con su credencial para votar, algunos debido al temor a la deportación, otros porque el trámite para la credencialización no es accesible, porque el consulado cuenta con poco personal para la expedición de las credenciales. Se sugirió incluso que se admitieran voluntarios. Aunque el voto de los migrantes ha ido a la alza, se advierte que eso se advierte en cada elección, puesto que en ella hay mayor voto de los migrantes. Pero falta mucho por hacer. México debe ser accesible además con los mexicanos por naturalización en el acceso a los cargos de elección popular. Se requiere ser sensible con los migrantes, puesto que últimamente se disminuyó el presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los migrantes no solo representan votos, son seres humanos, hermanos mexicanos en el extranjero. Debemos contar con representantes de los migrantes en los escaños políticos. Por último, este tema se manifestó que hay un enorme espacio de oportunidades para trabajar de manera conjunta, para sacar adelante un tema que ha quedado rezagado, pero no menos importante. Muchas gracias. Agradecemos su relatoría, magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, Enedina Juárez Gómez. Ahora bien, vamos a pasar a la relatoría de la mesa 4, quien está a cargo de María Salomé Medina Montaño, quien es consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo. Adelante, consejera, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy. Quisiera dar las gracias por la amable distinción e invitación a tan importante evento, en donde se conjuntan las diversas perspectivas y experiencias electorales desde la labor jurisdiccional y administrativa de las entidades federativas del sureste del país.
gracias a las magistraturas de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial a la magistrada presidenta, la doctora Roselia Bustillo Marín, a las integrantes del Tribunal Electoral e Instituto Electoral de Oaxaca y, por supuesto, a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por su invitación y extraordinaria anfitrionía. A la de la voz le correspondió realizar la relatoría de la Mesa 4, intitulada Los derechos político-electorales de las personas LGBTTIQA+, y el ejercicio de su ciudadanía, la cual estuvo conformada por el doctor Oswald Lara Borges, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, maestra Carla Patricia Rivero González, directora de Cultura Política del Instituto Electoral de Quintana Roo, licenciada Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la primera abogada oaxaqueña transgénero, Melissa Mijangos, defensora de los derechos de la comunidad, y el maestro Aurelien Guilaber, activista igualmente de esta comunidad. De sus disertaciones pudimos advertir que las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, transexual, transvesti, intersexual, queer, asexuales y de otras identidades, en el ejercicio de sus derechos político-electorales han tenido avances, desafíos y áreas de oportunidad en el marco democrático internacional, nacional y regional. Ello basado en los principios de igualdad, no discriminación, progresividad y universalidad de los derechos humanos. Las personas de la comunidad han enfrentado históricamente barreras estructurales que limitan su participación en la plena vida política. Estas barreras incluyen prejuicios sociales, discriminación institucional, falta de reconocimiento de identidad de género diversas y ausencia de condiciones equitativas para acceder a cargos de elección popular o participar en órganos partidistas y en los respectivos procesos electorales. Si bien en los últimos años se han registrado avances normativos y jurisprudenciales que reconocen la diversidad sexual y de género como parte integral del ejercicio de los derechos políticos, aún persisten brechas importantes que obstaculizan la inclusión real y efectiva. Las personas ponentes desde el activismo nos compartieron sus experiencias de los muchos casos en los cuales las personas de la comunidad han sufrido negación, obstaculización o cuestionamiento del registro de candidaturas trans o no binarias. Han sufrido actos de violencia política por prejuicios expresados mediante discursos discriminatorios, impedimentos administrativos o trato desigual, financiamientos sumamente limitados y mínima difusión de sus candidaturas, tanto al interior de los partidos políticos como en los procesos electorales. Lo anterior se ha visto reforzado por la falta de reconocimiento pleno de la identidad de género en documentos oficiales, lo que afecta a la participación política en condiciones de igualdad por la inclusión de todas las diversidades de la comunidad en una sola acción afirmativa. La falta de discusión por parte de los órganos legislativos nacionales y locales de las iniciativas de la comunidad. Estas situaciones evidencian tanto la persistencia de prácticas discriminatorias como la necesidad de fortalecer las medidas de inclusión actualmente vigentes. No obstante, también se identificaron desafíos persistentes como la desinformación, los discursos de odio y la falta de acceso igualitario a espacios de deliberación pública. Por ello, se recomendó diseñar estrategias que fortalezcan la participación ciudadana diversa, promover el liderazgo joven de la comunidad y garantizar espacios seguros para la expresión política. Coincidieron en el fortalecimiento de la democracia implica reconocer la pluralidad de identidad que integran la sociedad. En este marco se afirmó que los derechos político-electorales de las personas pertenecientes a la comunidad no son demandas sectoriales, no son privilegios, sino condiciones indispensables para la vigencia del Estado constitucional de derecho. De igual manera, se subrayó que la transformación cultural hacia la igualdad requiere de esfuerzos coordinados entre instituciones, partidos políticos, organismos electorales, autoridades de derechos humanos y sociedad civil.
Las conclusiones de la mesa apuntan a la necesidad de seguir avanzando hacia modelos de participación más incluyentes, donde la diversidad sexual y de género sean reconocidos no solo como una característica identitaria, sino como un complemento legítimo y valioso en la construcción del espacio democrático. Por lo que concluyen considerando como tareas pendientes la generación de legislación en favor de la comunidad en lo nacional y local ante la presencia de vacíos jurídicos, generación de acciones preventivas de violencia política en todas sus modalidades, exclusión partidista y estigmas sociales en perjuicio de la comunidad. Perfeccionamiento técnico en la implementación de acciones afirmativas tendientes a erradicar la simulación y usurpación de candidaturas. Revisar las sanciones a partidos políticos cuando cometan fraude a la ley. Generar alianzas estratégicas entre la sociedad civil, partidos políticos y autoridades electorales y de derechos humanos. E implementar campañas de sensibilización y mentorías para el acompañamiento de liderazgos. Esta relatoría deja constancia del compromiso institucional y ciudadano por consolidar un sistema electoral que garantice la igualdad, la dignidad, la inclusión, la no discriminación y la plena participación de todas las personas sin excepción alguna. Y terminaría con la frase de la feminista Simone de Beauvoir: aceptemos todas, todos y todes la gran aventura de ser nosotros mismos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a María Salomé Medina Montaño, quien es consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo. Ahora toca la relatoría de la mesa número 5, quien está a cargo de Hernán González Sala, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Adelante, consejero, por favor. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, magistrada. Muy buenas tardes. Saludo con aprecio a quienes integran el Pleno de la Sala Jalapa. Especialmente agradezco la invitación a la magistrada presidenta Roselia Bustillo por ser parte de este evento que nos va a nutrir y nos va a hacer maravillosas construcciones en cada espacio que tengan cada uno de ustedes y sobre todo conocer este paraíso. Voy a aprovechar el tiempo porque ya puse mi cronómetro. La exposición dio inicio con la participación de la consejera electoral, la doctora Carla Humphrey Jordán, quien en su intervención reconoció el Día Nacional de las Personas Sordas y agradeció el trabajo de las personas intérpretes del lenguaje de señas mexicanas participantes en el encuentro. Posteriormente destacó la importancia de escuchar testimonios y propuestas de los propios grupos involucrados para mejorar las futuras reformas electorales. Señaló que en el 2016 en México no existían datos sobre la población afromexicana y que fue hasta el censo de 2020, con el sesgo de que dicho censo se realizó en plena pandemia del COVID-19, registrando que el 2.4% de la población, aproximadamente 3.1 millones de personas, se autoidentificó como afromexicana, que sin datos previos no se sabía cuántas personas eran realmente. Expuso los siguientes datos relevantes: el 32.3% de esta población se encuentra en situación de pobreza. Más de un tercio ha enfrentado discriminación en nuestro país. A pesar de sus importantes contribuciones culturales, sociales, económicas, persiste la falta de representación política. La consejera subrayó que las acciones afirmativas han permitido avances, aunque no están reconocidas explícitamente en la legislación. Tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales han contribuido al fortalecimiento de los derechos políticos electorales de grupos históricamente excluidos. Mencionó que en el 2021 se ingresaron las acciones afirmativas a diversos grupos
entre ellas las personas afromexicanas, 3 por mayoría relativa y 1 por representación proporcional. De un congreso de 500 personas es claro y evidente que no corresponde a su población real. Entre los retos mencionó el avance aún lento en representación de mujeres indígenas y afromexicanas, la falta de datos suficientes para diseñar acciones afirmativas proporcionales y la necesidad de reforzar sanciones de violencia política, especialmente a las mujeres indígenas y afromexicanas. En su caso, la directora Mijane Jiménez Salinas destacó la alta importancia de que las autoridades electorales reconozcan la diferencia y especificidad del pueblo afromexicano, que históricamente ha sido colocado bajo la misma categoría en pueblos indígenas, reduciendo su tiempo de voz, presencia y reconocimiento. De igual forma fueron proporcionados datos importantes sobre esta población. En Chiapas existen 56.532 personas, en Campeche 8.926, en Oaxaca 194.474, en Quintana Roo 52.265, en Tabasco 37.553, en Yucatán 69.599 y Veracruz 215.435 personas afromexicanas. Señaló también que más de 1 millón de personas se identificaron como afromexicanas en el 2020, sin embargo, la democracia mexicana no ha integrado plenamente la pluralidad identitaria existente desde hace siglos. También precisó que las acciones afirmativas son necesarias pero insuficientes, ya que el pueblo afromexicano debería estar en la ley y no tratado como un grupo vulnerable. Reconoció los avances como las consultas realizadas en algunos institutos, subrayó que hay pendientes toda vez que la representación es limitada, incluso se les debe permitir participar, se les niegan herramientas básicas como prerrogativas o presupuesto, dificultando su labor en igualdad y condiciones. Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral de Oaxaca, Elizabeth Bautista Velasco, explicó la importancia del enfoque interseccional para comprender la participación política de las mujeres, especialmente en las mujeres afromexicanas en Oaxaca. Señaló que la interseccionalidad, concepto que desarrolló Kimberly Crenshaw, evidencia cómo se cruzan múltiples desigualdades como género, raza y clase, produciendo particulares opresiones. Describió el contexto de desigual social, económica y educativa que enfrenta la población afrodescendiente en Oaxaca, donde las mujeres viven niveles de pobreza, menor acceso a la educación superior, limitados servicios de salud, alta jefatura femenina del hogar y mayor prevalencia de problemas comunitarios como violencia, alcoholismo y embarazos adolescentes. Igualmente subrayó la importancia de generar diagnósticos propios desde la perspectiva de mujeres. Concluyó que las mujeres afromexicanas hoy cuentan con espacios políticos de los cuales deben aprovechar y defender para impulsar agendas contra la discriminación. La presidenta provisional del OPLE de Campeche, Clara Concepción Castro Gómez, inició exponiendo la relevancia histórica, política, social de las personas afrodescendientes en México y los retos actuales para garantizar su representación político-electoral. Señaló que en Oaxaca fue el primer estado que reconoció en 1996 a las personas afromexicanas, seguido por Guerrero, posteriormente la Ciudad de México. A nivel federal se integró al artículo 2 constitucional. Con base en estos temas, la situación imperante en el estado de Campeche señala que estadísticamente solo el 2.1% de la población se reconoce como afromexicanas, aunque es un porcentaje bajo. Las autoridades deben minimizar su importancia ni mezclar a esta población con la indígena. La consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, en su ponencia resaltó el trabajo realizado en el estado de Veracruz para implementar acciones afirmativas desde 2020-2021 en adelante. A manera de antecedentes se refirió el proceso 2020-21. El estado de Veracruz, con el 1.9% de población, se identificó como personas afromexicanas. Asimismo, en enero de 2021, diversos grupos solicitaron implementación. También nos compartió que hubo una cadena impugnativa bastante fuerte para las consultas que realizaron. Y concluyo con la última participación de Norma Iris Santiago Hernández. Por su parte, ella nos compartió
la importancia del trabajo colectivo de la defensa, de la promoción de los derechos de las personas afromexicanas, especialmente las mujeres, reconociendo el esfuerzo cotidiano de quienes desde sus comunidades contribuyen a visibilizar al pueblo afromexicano y a mejorar condiciones de vida. Señaló que además de los problemas que enfrentan todas las personas en México, el pueblo afromexicano vive múltiples formas de interseccionalidad, entre ellas la violencia estructural, la violencia de género y la discriminación racial. Con eso concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Una disculpa, pero me toca ser el árbitro aquí. Ahora, fue la participación de la Mesa 5, Hernán González Sala, le agradecemos mucho. Pasamos a la relatoría de la Mesa 6, con la consejera electoral Gloria Esther Mendoza Ledesma, mi colega, consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Hasta por 5 minutos, querida consejera. Muchas Adelante. gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer pues a las magistraturas de la Sala Regional Jalapa por la oportunidad de estar el día de hoy como integrante de esta mesa de relatorías. Enfrento un gran reto, que es ser la última relatora de la última mesa del último día de este foro, así que yo espero ser breve y sintetizar lo más que pueda, porque finalmente pues es un espacio de reflexiones que tienen fresca, ¿no? Entonces, iniciaría diciendo que este encuentro no es un foro pues para vanagloriar las acciones de las autoridades electorales que nos encontramos aquí presentes, sino para abrir espacios de reflexión que permitan reconocer, si bien los avances que se han tenido, las áreas de oportunidad también que siguen quedando después de las tantas acciones que se van implementando. Se trata pues de mi relatoría de la mesa número 6, denominada Los derechos políticos de las mujeres y el ejercicio de su ciudadanía, integrada tanto en panelistas como en la moderación por representantes de la academia, de autoridades jurisdiccionales y autoridades administrativas. Y yo quisiera enmarcar la importancia de esta mesa porque nos encontramos justamente en los 16 días de activismo después del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, que concluye el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, me parece que cerrar con este tema, pues, y ponerlo sobre la mesa, el avance y los retos y desafíos que aún se tienen en materia de derechos políticos y electorales, data de esa importancia. Yo quisiera sintetizar la intervención tanto de las panelistas como de la moderadora, que fue emitiendo algunas conclusiones de cada intervención, en 4 puntos. El primero, el recorrido histórico de por qué es importante el día de hoy hablar pues de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y se inició diciendo que nos encontramos pues a 11 años de la reforma de paridad que se emitió en 2014, luego 6 años de la reforma de paridad en todo, la de 2019, y 5 de la reforma legal en materia de violencia política en razón de género. Y si bien se habló pues de la importancia de la legislación en estas materias, también se habló de la importancia de poder impulsar los derechos políticos y electorales de las mujeres a través de acciones afirmativas, en la que se reflexionó que son temporales, son compensatorias y que no deberían de ser permanentes. Por lo tanto, su ejercicio o su instrumentación no debería de ser o considerarse pues la herramienta más idónea para poder ir impulsando pues este ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Se habló pues entonces de este recorrido que va de la reforma de paridad hasta la reforma de violencia política en razón de género, y yo retomaría aquí una intervención que me pareció muy puntual, que si bien la paridad la podemos considerar como la medicina, la violencia política en razón de género como los efectos secundarios, y entonces tendríamos que estar también poniendo atención en las vías para poder prevenir, sancionar y reparar la violencia política en razón de género. Se habló
de las diferentes vías, la administrativa, la jurisdiccional, la electoral, la penal, pero también la intrapartidaria. Y se habló también de las medidas cautelares y las medidas de protección y cómo debemos de impulsar la eficiencia para poder garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres. Como segundo punto a destacar, se habló del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres como una ciudadanía múltiple, desde de distintas aristas como la comunitaria, la cultural, que se habló también de la pluriculturalidad, desde la visión de la lengua, del territorio, de la religiosidad y de los sistemas normativos internos, que cada uno de los protocolos, lineamientos, reglamentos que se vayan emitiendo, los criterios jurisdiccionales, los acuerdos que tengan a bien emitir las autoridades electorales, tiene que ser con una perspectiva interseccional e intercultural. Y aquí me permitiría pasar al tercer punto que quiero destacar con una frase textual de una de las panelistas que habló y dijo: la perspectiva de género dejó de ser suficiente, había que transitar hacia otras perspectivas, hacia otras visiones como la interseccional, la intercultural y la antirracista. Y entonces se puntualizó sobre el ejercicio de los derechos políticos y electorales de mujeres indígenas, que son las únicas que se mueven en dos sistemas normativos, el de partidos políticos como el de los sistemas normativos internos, y por lo tanto había que procurar pues la atención justamente en esta consideración para poder prevenir nuevamente la simulación y la usurpación del ejercicio de los cargos desde estas diferentes perspectivas. El cuarto punto que quiero destacar son los datos numéricos que nos estuvieron brindando las panelistas respecto de la participación política de las mujeres en 10 años, de 2015 a 2024, en los 7 estados que conforman nuestra tercera circunscripción, y también datos numéricos de la participación política de las mujeres en la elección, en la última elección federal, que fue la de ejercicio del cargo de Poder Judicial de la Federación. Y quiero cerrar entonces con dos ideas principales. La primera es que se tienen que fortalecer acciones de prevención y no solo en miras hacia la sanción de la violencia de género. Y la segunda, que la paridad no debe de verse solamente desde la visión numérica, sino desde la igualdad sustantiva, es decir, desde pleno ejercicio del cargo de quienes han accedido a ellos. Porque finalmente no estamos siendo o no queremos únicamente ser empáticos con los derechos políticos y electorales de las mujeres, sino que al ser autoridades debemos de garantizar el ejercicio libre de violencia de los derechos humanos de las mujeres. Sería cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, querida consejera Gloria, muy puntual en su relatoría. Les agradezco muchísimo a todas las personas que están acá. Y voy a hacer la entrega de los reconocimientos por su participación en las relatorías de cada una de las mesas. Tuvieron que hacer un gran esfuerzo y estar muy atentas y atentos a lo que se estuvo haciendo en cada mesa. Cada una de las diplomas, dice, se otorga el presente reconocimiento a la persona que toque. Está firmado por la doctora Roselio Bustillo Marín, quien es magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa, por el maestro José Antonio Troncoso Ávila, magistrado, y la doctora Eva Barrientos Cepeda. Voy a ir entregando los reconocimientos a María Eugenia Torres Villa Torres, por favor. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Un aplauso para ella. También al consejero Manuel Cortés Muriedas. Gracias. A Enedina Juárez Gómez, magistrada. Qué gusto conocerla. Gracias, amiga, igualmente. A María Salomé Medina Montaño. Felicidades también, muchísimas gracias. Ahorita vamos a tomar la foto oficial. Hernán González Salas. Gracias, consejero, y una disculpa. Querida Gloria también. Gloria Esther Mendoza Ledesma, y una para mí. Y vamos a tomarnos la foto oficial para que agilicemos esto. Muchas gracias. Con la toma de la fotografía oficial, como en cada ocasión, concluimos
esta participación. Hacemos una pausa, la última de este día, para regresar con la ceremonia de clausura. Les pedimos amablemente, por favor, nos acompañen después de una pausa a la clausura del tercer encuentro regional de institutos, tribunales electorales e INE 2025, tercera circunscripción.